Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy entrevisto a Aurora Jiménez. Aurora es especialista en dolor y, aparte de su consulta, imparte formaciones y cursos para otros fisioterapeutas. En el episodio de hoy hablaremos sobre qué es el dolor, por qué aparece, mitos en torno al dolor o la relación entre dolor y ejercicio. La verdad que el episodio de hoy va a ser súper práctico y útil para las personas que tenéis o habéis tenido algún tipo de lesión o de dolor crónico. Y antes de empezar, sí que quería recordaros que si queréis aprender más sobre entrenamiento ciclista, ya sea para entrenar vosotros mejor o para entrenar mejor a las demás personas, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com, que son cursos en los que puedes aprender sobre diseño de intervalos, periodización, fundamentos del entrenamiento, análisis de datos, entrenamiento de fuerza y prácticamente sobre cualquiera de los temas importantes a la hora de poder entrenar bien. Son cursos online donde tenéis acceso ilimitado y soporte total de cualquier duda o pregunta que os surja en relación al contenido del curso. También, como siempre os digo, 4 de cada 5 personas que han comprado un curso han hecho al menos un segundo curso, lo cual creo que es una buena prueba de que le habéis encontrado valor. Así que ya sabéis, en ciclismoevolutivo.com, y dejo el enlace en las notas del episodio. Y así vamos con la entrevista a Aurora. Hola Aurora, bienvenida a Rendimiento Evolutivo. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, un placer que te tengamos por aquí. Como te he dicho antes en privado, pues la verdad que me gusta mucho todo lo que compartes. Creo que una visión fresca, científica, actualizada del dolor, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y bueno, del deporte, de la fisioterapia, de cualquier cosa. Pero antes de nada, pues sí que me gustaría pedirte que te presentaras para nuestros oyentes. Bueno, gracias de primera mano. Y luego, pues yo soy Aurora, soy fisioterapeuta y desde hace mucho me dedico un poco a, sobre todo, el ámbito del dolor crónico. También soy profesora de máster y de cursos y hablo un poco sobre el abordaje a través del movimiento del dolor crónico. En este caso es de los que me especializo, aunque hoy en día veo todo tipo de pacientes. Y nada, simplemente poco más que decir, aparte de que me gusta mucho hablar de ello y sobre todo hacer que llegue a más población qué es realmente el dolor y también las problemáticas de ciertas asociaciones entre dolor y ciertas lesiones de las que hablaremos. Para mí es importante que cuanto más gente lo sepa, pues mejor va a ir la sociedad y menos problemas a nivel de dolor crónico seguramente terminaremos teniendo. Exactamente, al final cualquier deportista ha lidiado a lo largo de su carrera con el dolor y más conforme nos vamos haciendo mayores. Así que voy a empezar con una pregunta facililla para ir rompiendo el hielo. ¿Qué es el dolor? Vale, o sea, de fácil realmente esta pregunta tiene poco, ¿eh? A día de hoy se siguen haciendo muchas definiciones. La IASP, que digamos es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, sigue planteando y cada vez intentando acotar más esa definición, ¿no? Yo no me voy a centrar tanto en la definición en sí, que a lo mejor es un poquito más enreversada o lo que sea, sino voy a plantearlo desde el punto de vista de cómo yo lo veo o como parte de la ciencia lo empieza a ver y se intentan aunar estos conceptos. Y básicamente el dolor podríamos decir que es como nuestro protector, ¿no? A este nivel se empieza a teorizar sobre que este dolor lo que quiere repercutir en nosotros es en terminar protegiéndonos de algo que nos puede hacer daño. Entonces sirve para nuestra supervivencia y encima es una alarma bastante intensa y bastante grande que sí o sí capta nuestra atención la mayoría de las veces. Muchas personas lo definen como una balanza, ¿no?, entre amenaza y seguridad. Si tu organismo, ya sea por lo que has vivido en tu historia, por una lesión a nivel físico, por lo que predice tu cerebro que va a ocurrir, por múltiples cosas, no tiene que ser que lo pienses tú de manera consciente, pero si todo tu organismo en sí piensa que está más en peligro que en seguridad, es decir, se ve más amenazado que seguro, seguramente se generará dolor.
para evitar esto y para hacernos activarnos o hacer algo frente a lo que está pasando. Es como, oye, haz algo que la estamos liando y no vamos a sobrevivir o X cosa. Ya hay distintos factores que pueden influir en eso, ya sea lo que nos han contado, lo que realmente nos pasa a nivel físico o, bueno, una mezcla de todo un poco. Claro, al final es como una emoción predictiva igual que la sed o que el hambre, ¿no? O sea, exactamente. Habrá momentos donde por el contexto, quizás tendremos una lesión y no tendremos dolor, ¿no? Imagínate que te parte un tobillo pero te está persiguiendo un tigre, ¿no? Por poner así, o en una competición. Vemos muchos ejemplos de gente que tiene lesiones y siguen corriendo, ¿no? Y luego ya cuando paran, cuando se relajan, es cuando se dan cuenta de que, oye, tiene una fractura, tiene esto, tiene lo otro, ¿no? Digamos que nuestro sistema prioriza, dice, oye, ¿cuál es lo importante ahora mismo? Ahora mismo lo importante es que no me coma el león, ¿vale? Pues entonces vamos a dejar esto, ¿no?, a un lado. Siempre se ha visto una imagen muy llamativa en San Fermín de hace no sé cuánto tiempo, de un señor que iba con medio muslo absolutamente abierto y en cambio corría muchísimo. Claro, en ese momento, si tú le hubieras preguntado, si hubieras tenido, ¿no?, esa zona para preguntarle, oye, ¿te duele? Te puedo asegurar que en ese momento no le estaba doliendo. No era que él estuviese, no le estaba doliendo, su cuerpo no estaba generando esa prioridad al dolor, sino a, oye, sal corriendo. Y hay veces que eso se denomina, digamos, que inhibición, ¿no? Y hay veces que sucede lo contrario y sucede también la amplificación. Esto se vio mucho en la inhibición en casos como tú has dicho, también en personas que fueron a la guerra, se hablaba de esos miembros que a lo mejor personas que estaban reventados, que habían sufrido lesiones muy grandes y en cambio no sentían dolor hasta mucho después. Pero también hay veces que ocurre lo contrario y ocurren amplificaciones en casos en los que a lo mejor no se tiene ese daño en el tejido, pero en cambio el dolor puede llegar a ser muy intenso y no significa ni que por un lado estemos locos ni que por el otro lado estemos locos. Simplemente nuestro cerebro funciona así. Claro, esto es una cosa importante, ¿no? Porque siempre hemos asociado o siempre creemos desde el punto de vista además tan mecanicista como el que abordamos el cuerpo humano que si hay dolor, hay lesión y que si hay lesión, hay dolor, ¿no? Y tú nos dices que no tiene por qué, ¿no? O sea, podemos tener lesión entre comillas o no lesión, pero al menos no ser, digamos, normal, ¿no? No tener una estructura como sale en los libros de anatomía y no tener dolor y al revés, ¿no? Tener dolor sin que ocurra una lesión, ¿verdad? Sí. Desde hace tiempo en muchas áreas ya se ha ido desvinculando esta relación lineal en el sistema. Sabemos que no somos lineales y A no siempre es igual a B. Hay mucho ahí que influye, ¿no? Y que no es proporcional. Yo siempre pongo un ejemplo que comentaba también un autor, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero decía que una raja 2 veces más profunda que otra no duele matemáticamente en doble. No funcionamos así con esa proporcionalidad tan exacta. Y a día de hoy ya llevamos, pues yo qué sé, aproximadamente casi 20 años o incluso más, 30 años de un nicho científico que nos habla que daño no es igual a dolor. Estos estudios se basan, digamos, en pruebas de imagen. Lo que empezó a verse fue que en vez de coger a personas con dolor y hacerles resonancias o pruebas de imagen X, pues se cogió a una población general sin dolor y se le empezó a hacer estas pruebas de imagen. Y se vio que las personas sin dolor también tenían las mismas lesiones, incluso en porcentajes cada vez más altos conforme pues tenían más edad normalmente. De hecho, estudios muy sonados son sobre todo con las hernias discales, las temidas hernias discales en este mundo, desgraciadamente, y hablaban de que conforme ibas teniendo edad, digamos que con los 40 años, más o menos el 30 o 40%, con los 50, entre el 50 y el 60% de personas sin dolor iban a tener una hernia discal, sobre todo en zona lumbar y en zona cervical. Son cambios normales con la edad. No somos un libro de texto, igual que la portada de un libro de anatomía, si le pones todas las capas de la piel y el pelo, pues no somos iguales al tío o a la tía que sale, lógicamente. Sabemos que tenemos la nariz más grande, la oreja más grande, la boca o lo que sea, ¿no? Pues por dentro pasa igual muchas veces y no somos conscientes de ello y queremos ser igual que un libro o no somos conscientes de que el paso del tiempo es lógico que los tejidos cambien, pero eso no es malo y se ha visto que la mayoría
de lesiones o lo que se consideran patologías crónicas o cosas así como muy contundentes, muy duras para la persona, que le hacen sufrir mucho, no dejan de ser cambios adaptativos que ha tenido el tejido pues a la historia que ha vivido. Al final también ocurre a nivel de hombro, artrosis en hombro son muy, muy, muy comunes, incluso roturas parciales de cierta musculatura del manguito del rotador es muy común en personas que no tienen dolor, con lo cual asociar ese daño a dolor no estaría bien. Estamos haciendo una causalidad ni lineal, que no es para nada así, y además estamos creando lo que se denomina un nocebo. Digamos, esa contraparte no es el placebo, es lo contrario. Entonces estamos diciéndole a la persona, oye, es que claro, normal, mira cómo tienes el hombro, que lo tienes como una persona, ¿no?, de 90 años, esto está fatal, esto es horrible, es normal que tengas dolor, no vas a poder moverlo, y ahora empiezan ya los no puedes hacer no sé qué, no puedes volver a jugar a no sé cuánto, no puedes volver a jugar a no sé qué. Al final todo esto lo único que hace es, antes hablábamos de la inhibición, pues ahora hablamos de la amplificación. Lo único que hace es amplificar ese sentimiento de fragilidad. Si digamos, antes hablábamos de seguridad y amenaza, pues constantemente que nuestro cuerpo se sienta en amenaza, entonces es normal que siga generando dolor. Así que muchas de estas cositas ya se ha visto que, oye, tenemos que abordarlas de otra manera y tenemos que entender que el dolor surge o emerge de manera espontánea por muchos, muchos, muchos factores, no solo uno en este caso. Exactamente, te voy a contar una anécdota, aunque un poco triste, ¿no? Pero o sea, al hilo de que al final sabemos que el dolor es un mecanismo anticipativo, ¿no? Y que si tú estás convencido de que tienes dolor, o sea, o que tienes una articulación más, va a amplificar tu dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha pasado con muchos deportistas, pero incluso en mí mismo, ¿no? O sea, recuerdo que tuve una lesión en el tendón cuadricipital de la rodilla, ¿no? Y fui a hacerme unas pruebas bueno, el médico me mandó a hacerme una resonancia y tal, y el que había allí, un médico mayor, me dijo, estás jodido. O sea, siendo deportista, ya no, tu carrera deportiva se ha acabado. Dice, ya no vas a poder volver a competir a alto nivel. O sea, y me lo dijo así, me lo soltó de golpe y porrazo, pues imagínate cómo me quedé. Y además sabiendo que una lesión que me terminé recuperando, ¿no? O sea, que no tenía razón. Pero a tanta gente se lo han dicho. O sea, tengo ahora un deportista, como te decía antes, que igual fue a hacerse, pues, tenía dolor en la cadera, una resonancia y, bueno, artrosis de cadera. Pues claro, ya empieza a darle vuelta a la cabeza y cada vez que salía le dolía. Y ahora este mes hemos cambiado un poco, se vino a hacer training camp a la sierra, estuvimos unos días sin pensar. Yo le decía, no pienses nada en esto, vamos a pensar en la ruta, en tal. Y hasta un tiempo sin pensar en la cadera, y ahora está haciendo 15 o 20 horas a la semana de repente sin problemas de cadera, siendo la misma cadera, siendo las mismas pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, teniendo la misma artrosis, seguro, sí. Exactamente. Sí, es totalmente. Al final, las palabras tienen un poder bastante, bastante grande en nosotros, y más si te las dice un sanitario, y más si te las dice en un ámbito en el que tú te sientes vulnerable, porque al final cuando tienes dolor eres una persona vulnerable. Entonces ahí calan todavía más, hacen más daño, y realmente no puedes decir así como así. Bueno, yo soy fisioterapeuta, entonces claro, los fisioterapeutas nos dedicamos a recuperar lesiones o a ayudar a la sintomatología que provoque, ¿no?, alguna lesión. Entonces, decir que por algo en un cuadricipital tú no vas a poder volver es absolutamente todo nuestro trabajo, el que haríamos nosotros, denostarlo por completo, ¿no? Pero encima con una artrosis de una persona joven y deportista, igual machacarlo así o decirle esas cosas, al final creo que, y este es mi pensamiento, pese a que no haya estudios, bueno, hay estudios que lo avalan un poco, ¿no?, mitad, pero no tan contundente como yo lo digo, pero mi pensamiento es que la sanidad está teniendo más culpa en el dolor crónico que cualquier patología a nivel de prueba de imagen o lo que sea. Y es la sanidad o la narrativa que le contamos a las personas. Sí, fragiliza mucho más. Exactamente, al final es que lo decimos también de una forma como que se da a entender que no hay recuperación posible, ¿no? O sea, cuando se habla de artrosis, de condromalacia, a mí también me dijeron que tenía condromalacia y claro, te dicen, bueno, pero es que el cartílago no se regenera, ¿no? Que no es verdad.
pero incluso aunque fuese así, ¿no? Al final somos sistemas complejos que generamos diferentes sinergias y que tú, o sea, puedes aprender a pedalear o a correr sin dolor, aunque tengas un pequeño daño en un sitio, ¿no? Porque cambiar los patrones de movimiento, activar las fibras musculares, etcétera. Y también es eso, que ya no es solo que no te puedas adaptar a lo que te ha tocado, la condromalacia, la artrosis, etcétera, etcétera, sino que sí que se ha visto que hay posibilidad de regeneración en muchos de los tejidos en los que se supone que no la hay, según algunos médicos, ¿no? De hecho, tú hablabas ahora del cartílago. Se ha visto, porque normalmente, no sé por qué, cuando hay hernias discales se dice a las personas que no corran, que ya no pueden correr porque ese impacto, pues yo que sé, puede partir la columna en dos, no sé, cosas como muy hardcore, muy intensas sin sentido. Y la realidad es que ya hay estudios, más de uno, que habla sobre cómo en personas corredores, este estudio son 3 grupitos, ¿vale? Uno es un grupo control, otro es una serie de personas de grupo que corren más de 20 kilómetros a la semana y otros que corren más de 50 kilómetros a la semana. Y se le hacen diversas pruebas para ver cómo están sus discos intervertebrales. Y lo que descubren es que de manera exponencial, en este caso, los que corren 20 kilómetros a la semana tienen los discos más hidratados y más grandes, en este caso, que los que no corren, y los que corren 50 kilómetros, más de los de 20 y más de los que no corren. O sea que sí tenemos capacidad de adaptación, incluso en tejidos como el disco intervertebral. Entonces es importante que todo esto las personas lo sepan, porque quizá una persona con una hernia discal no tengo que decirle que no haga impacto, simplemente hacer pues una carga progresiva al impacto que a esa persona le guste. Ya bueno, ya si no le gusta correr, pues ya veríamos lo que hacemos, pero que se podría hacer. Esto también pasa en rodilla, ¿vale? En rodilla también se ha visto que a nivel de correr, pese a que no haya esa generación tan grande de la que se habla, sí que es verdad que parece ser que correr tiene más ventajas que desventajas para el cartílago de la rodilla, no en este caso por mayor hidratación y tal, sino sí por disminución de la inflamación. Al final, esa inflamación es la que provoca esa osteoartritis, por ejemplo, y parece ser que es mejor que corras a que no corras o que hagas algo de impacto en esa rodilla a que no lo hagas para ese desgaste precisamente. Entonces, todas estas cositas ya nos van diciendo que nuestro cuerpo se adapta y que eso que nos han dicho de que la condromalacia es para siempre, te vas a morir, cada vez va a ir peor el desgaste del cartílago y tu rodilla se va a necrosar y eso va a ser un desastre, pues posiblemente no sea así. Y conforme se haga, la persona sea más activa, etcétera, podemos encontrar muchas mejoras. También se ha visto mejoras a nivel incluso del propio ligamento cruzado de la rodilla, que muchos deportistas, pues ya está, sobre todo en el ámbito del fútbol, lo rompen o lo que sea. Pues se ha visto que hay regeneración espontánea de este. O sea, somos capaces de curarnos a tal nivel de volver a regenerar gran parte de un ligamento cruzado. Incluso durante la temporada se ve que se ensancha mucho y se hace muy fuerte en futbolistas, por ejemplo, que lo tienen que usar mucho. Entonces, pasar por alto, ¿no?, esa capacidad que tenemos de adaptarnos al estímulo que se nos dé, siempre que sea una carga progresiva, claro, pues me parece nefasto a la hora de contárselo a una persona que lo que quiere es recuperarse y que encima es deportista. Mejor contarle toda la parte positiva que podemos llegar a hacer. Claro. Al final es que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Pero es que estamos en un modelo todavía de entender el cuerpo humano, sobre todo en algunas ramas, pues muy fragilista, ¿no? Mecanicista. Entonces, claro, cuando un deportista va con dolor de cualquier cosa al médico, incluso muchos fisios, ¿por qué no? O en muchos entrenadores, ¿no? Oye, me duele el tendón, me duele el tobillo, me duele esto. Siempre el tratamiento por defecto es reposo, ¿no? Una semana, un mes de reposo, y claro, muchas veces el propio reposo es peor que la lesión, ¿no? Porque al final te debilita aún más. Sabemos que hay muchas estructuras articulares que necesitan de pequeños daños para, ¿no?, este mecanismo de mecanotraducción, o sea, pequeños daños hacen que el cuerpo se regenere y se fortalezca, ¿no? Lo pasa con los tendones, con las tendinosis, etcétera, ¿verdad? Totalmente, sobre todo para el tendón. O sea, yo no he visto más reposo que para un tendón y al final es todo lo contrario, necesita carga, si no el tendón te lo carga. Entonces, que se haga todo al revés y luego ya a nivel de reposo, ya no solo lo que puede influir en tu propio tejido periférico, sino a nivel de área, a nivel de corteza motora y a nivel de corteza somatosensorial. Hay muchos cambios si tú dejas esa zona inmovilizada en reposo. Y volver otra vez ahí es difícil y los cambios son muy rápidos. Entonces,
que son muchas cositas las que no se están haciendo bien y que siempre existe el reposo relativo si realmente hay alguna zona concreta que necesita un poco de reposo, y existe la imaginería motora, existen muchísimas terapias a nivel de fisioterapia que se pueden hacer antes que un reposo. Sin duda. Bueno, luego quería preguntarte también por el dolor en el entrenamiento y este modelo de las montañas gemelas. Vale, es verdad que yo normalmente me encuentro a mucha gente, trabajo en un club que es un gimnasio también, se llama Reset, la verdad que está súper bien montado, y me viene mucha gente porque tengo una serie de valoraciones gratuitas que a lo mejor no tiene una lesión, pero sí que tiene miedo a entrenar, porque de repente, oye, me molesta un poco haciendo, inserta aquí X ejercicio que quieras, ¿vale? Y claro, les da mucho miedo de pasarse, de no pasarse, etcétera. Entonces, generalmente les planteo un modelo muy cómodo que salía en el libro de Lorimer Mosley y David Butler, muy conocido sobre el tema del dolor. Y básicamente lo denominaron el modelo de las montañas gemelas. Y lo que decían un poco es que nosotros tenemos una línea que es un pico, ¿no? Por encima de esa línea, si hacemos X esfuerzo, el tejido se rompe. Digamos que esa sería la línea de tolerancia de nuestros tejidos. Oye, mi tejido llega hasta aquí. Yo no soy capaz de levantar 300 kilos, pues porque no puedo, ¿vale? Si intento levantarlo, pues a lo mejor me rompo, ¿no? Y luego, lo interesante es que por debajo de esta línea surge la línea del dolor. ¿Qué quiere decir? Que el dolor generalmente surge antes de que yo me esté dañando, porque lo que quiere es protegernos. Si saliese después, esto no tendría sentido y no sería anticipatorio, ¿no? Como tú dijiste. Entonces, siempre surge antes. Por lo tanto, yo ahí les quito un poco de peso y les digo, mira, si notáis una leve molestia, no os preocupéis, porque generalmente solo te está dando un aviso de que, oye, hay algo ahí. Si la molestia sigue o empieza a aumentar en intensidad del dolor, significa que, ojo, cuidado, que te está diciendo que a lo mejor llegas al límite de tolerancia de tus tejidos. Algo hay que cambiar, ¿vale? Si no es así, sabéis que con leve molestia generalmente no hay problema. No te sueles estar dañando en un tono bajo. Yo siempre hablo, cuando les digo del 0 al 10, siempre hablo de un 2 o 3 de dolor. Hay gente que no sabe calcularlo, entonces le digo que tú lo denomines molestia. Si lo denominas más de molestia y empieza a ser dolor, ya no, ¿vale? Ya estamos peligrosamente acercándonos a algo peor. Siempre digo que si esa molestia empieza, pero va a mejor, generalmente, pues no, todo esto muy generalizado, ¿vale? Simplemente para que no tengan miedo a hacer ciertas cosas. Y luego me llega gente que ya se ha lesionado, o a lo mejor ya estaba lesionada, y, oye, siente dolor en esa zona cuando hace X ejercicio. Imagínate que te haces un E15 y, bueno, llevas ya unos meses, vas bien, pero hay ciertos ejercicios, ¿qué tal? Igual, les digo lo mismo, pero con un plus. Digamos, el modelo de las montañas gemelas lo que dice es, vale, ahora después de lesionarte, esa tolerancia de los tejidos, esa línea que estaba alta, ahora ha bajado porque tu tejido está lesionado. Entonces es normal que no soporte lo mismo que soportaba antes. Pues resulta que la línea del dolor baja, pero de manera desproporcionada. No baja igual o de manera exponencial o de manera proporcional a lo que debería de bajar, sino que baja mucho más, porque tu cuerpo está más alerta a esa zona que se ha lesionado. Entonces es normal sentir más molestia o más dolor en la zona que previamente te has lesionado. Conforme se vaya recuperando, esas líneas se irán ajustando y tú irás yendo poquito a poco controlando esa carga. Pero digamos que me sirve para ayudar a las personas a que no tengan excesivo miedo a la hora de sentir leves molestias durante pues, sus entrenamientos. Distinto es no hacer caso y empezar a aumentar el dolor como un pico que, como lo pinchemos mucho, rompemos. Entonces, quedarnos en una línea base. También yo sé a qué perfil de personas contarle esto y a cuál no. Generalmente, deportistas desde pequeños, sobre todo deportistas de resistencia, etcétera, etcétera, suelo tirar más por lo bajo o no contarles esto, ¿vale? Porque suelen apurar mucho más, suelen ir mucho más a fuego y, como veremos ahora dentro de poco que te contaré de un estudio, suelen tener la inhibición muy alta. Entonces suele estar esa línea del dolor más cerca que la del daño, por decirlo así, ¿vale? Para que se entienda. Y luego hay otro perfil de pacientes, pues que a lo mejor no han hecho nunca ejercicio, que han estado muy fragilizados, que se les ha dicho muchas cosas, a los que
sí me conviene más explicarle este modelo para que no tengan miedo y pasen de ese sedentarismo a ese hábito saludable. Entonces creo que aquí es como todo, ¿no? Hay que darle contexto a cada cosa. Claro. Sí, me recuerda mucho lo que dices, lo mismo al esfuerzo que percibimos durante el ejercicio. Al final es lo mismo, ¿no? Tenemos como el límite biológico al que podemos llegar, pero el punto de agotamiento, porque no somos capaces de soportar el esfuerzo, siempre está antes, ¿no? Seguramente con el dolor pasa lo mismo. El punto de máximo dolor pues, está un poco antes de que la estructura se rompa, porque si no, no funcionaría, ¿no? Si el dolor lo tienen después de la fractura, pues mal asunto. Un sistema que corrige el error en vez de anticiparse, mal vamos. Mejor que se anticipe. Sí, sí. Entonces, a nivel, por ejemplo, o sea, si nosotros tenemos una lesión, sabemos que al retomar el ejercicio vamos a tener molestia, ¿no? Sí o sí, porque a lo mejor o todavía porque pensamos que estamos lesionados o porque aún seguimos teniendo cierto daño. Pero claro, ¿cómo saber si sigo o si paro, ¿no? Me has dicho esto de la escala, ¿no? Del 3, 4, pero claro, uno puede decir, no estoy seguro de al 100% de si me estoy haciendo daño, ¿no? Que es lo típico a mí me pasa, ¿no? O sea, sí. No sé si es normal o la estoy jodiendo. ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo bien o si me estoy pasando? Yo aquí pondría, digamos, 3 cosas clave. La primera sería, si realmente te has lesionado, ir a un profesional, a un fisioterapeuta que te ayude, que sea de confianza. Pero sí. La segunda, yo, por ejemplo, cuando a lo mejor, siento que me he colado de rosca, con la escala del 0 al 10, que mucha gente no la mide muy bien, yo siempre hablo de esa leve molestia. Si se queda en leve molestia, lo que tú denominarías leve molestia, dentro de lo que cabe no debería de pasar gran cosa si te quedas en leve molestia, que eso equivaldría a eso, a ese entre el 1 y el 3, ¿no? Hay gente a la que le pongo el 4, depende de cómo lo veo, pero entre el 1 y el 3, ¿no? Sería esa leve molestia. Ahí no debería pasar nada. ¿Qué ocurre cuando tú sigues, tienes esa leve molestia y dices, bueno, no pasa nada, es una leve molestia, sigo? Y empieza a incrementarse. Pues claramente ahí no es. Algo hay que cambiar porque ya nos está diciendo que no entramos ahí. Normalmente lo que le digo a mis pacientes cuando empezamos a trabajar y a lo mejor solo pueden estar conmigo 1 o 2 sesiones y le tengo que mandar ejercicios, son 3 pautas principales. Y es, si vemos que empieza a doler de primeras más de un 4 o 5, que se denomina dolor, podemos hacer 3 cosas. La primera es mirar si ha sido por la carga, es decir, me he pasado de peso, por ejemplo, haciendo una sentadilla, que por el peso no es, porque voy bajando peso y me duele igual. Vale, pues empezamos a mirar también a lo mejor repeticiones. Es si lo hago sin peso, pero con 8 repeticiones me duele, pero en cambio si hago 5 no, pues me quedo en las 5. Y si ninguna de estas cosas cambia, pues digamos que lo que hago es intentar cambiar algo del ejercicio. Lo último o mi último recurso es cambiar el ejercicio completo o quitarlo o evitarlo, porque si no le estoy dando una señal a nuestro organismo y a nosotros mismos de evitación. Y ahí es donde empiezan a empezar todos los problemas de evitar hacer cosas, asociarlo a otras cosas y discapacidad de la persona. Entonces, digamos que intento cambiar algo, alguna parte de esa sentadilla que a lo mejor puedo cambiar de alguna manera, bajando más el rango, lo que sea, y a lo mejor no nos duele. Y así no tengo que quitar el ejercicio completo porque al final aprendo a que X cosas no tengo que hacerlas y eso no es la idea. Entonces, más o menos, me muevo por esa línea. Que después, y siempre les digo, que después de lo que hayamos hecho, te duele mucho y te aumenta mucho el dolor, que a lo mejor durante no, pero luego al día siguiente o por la noche mucho, significa que nos hemos seguido pasando de rosca. Algo tenemos que hacer menos y a lo mejor sí que es verdad que necesitamos un día de no hacer ese ejercicio concreto, no significa que no hagamos X más. O dejar tranquilo ese brazo 1 o 2 días y empezar a trabajar con el otro y ver si hay alguna ganancia que nos puede ayudar. Pero que vayamos, digamos, haciendo una curva. A mí hace poco me pasó, no me acuerdo exactamente qué hice, pero empecé a rabiar de dolor, un dolor nervioso por la noche. Y dije, bueno, vamos a ver cómo va al día siguiente, ¿no? Al día siguiente intenté entrenar y la cagué, fue mucho peor. Entonces dije, vale, bueno, acoplémonos. Me di 1 o 2 días en los que trabajé simplemente con el otro brazo y con este hice muchas mínimas cosas. El dolor mejoró. Dije, vale, por aquí vamos bien. Y fui yendo, pues muy poco a poco. Y también decir que la mayoría de dolores espontáneos,
digamos, del día a día que surgen y a lo mejor sí que es verdad que te dejan 2 o 3 días dolorido y tal. Tenemos capacidad de curación, ¿vale? Esto es un superpoder que a la gente se le olvida, pero nos curamos, ¿vale? Hay una cosa que se llama historia natural y la mayoría de dolores agudos tienen una historia natural positiva, es decir, nos curamos, lo que sea que se haya dañado por dentro se regenera y mejoramos. De hecho, el propio dolor lumbar, que es tan temido y a veces en muchas personas se cronifica, tiene una historia natural media de frenado de la sintomatología, digamos, de unas 6 semanas. Acordémonos que las medias, pues hay gente que durará más y hay gente que durará menos. Pero quiero decir que al final casi todos los dolores tienden a recuperarse si más o menos escuchamos a nuestro cuerpo. Hay gente a la que no le gusta mucho oírlo, pero si más o menos escuchas lo que más te va pidiendo, sabes cuánto pinchar y cuánto no pinchar, porque al final, ahora, si no dejas de tomarte pastillas para, digamos, callarlo, se te complica. Porque si lo callas y no te avisa, sí que te puedes terminar haciendo más daño, pese a lo que se pueda pensar. Entonces hay que intentar oírlo y no desechar lo que te dice e intentar ir calculando poco a poco sin desesperarse o entrar en la frustración. Exactamente, creo que aquí has dado también una cosa interesante, ¿no? Y esto de escuchar al cuerpo, de inteligencia biológica. Al final, o sea, uno si se siente, se escucha, tú sabes cuando estás empezando a tener molestias. O sea, yo me doy cuenta perfectamente cuando empiezo a correr o cuando hago algún mal gesto que tengo algo de molestia en algún sitio y ya, si aprendes, pues un poco para o baja la intensidad. Pero si necesitas que alguien, o sea, si tú tienes dolor y sigues porque no sabes si te duele o si no y necesitas ir a un fisio, necesitas ir a un médico a que te diga, pues lo primero que seguramente ya vayas tarde, ¿no? Porque entre que pides la cita y vas y tal, si sigues ejercitándote, pues te vas a grabar, ¿no? Y luego lo que has dicho, que hay muchos profesionales que bueno, es como es, ¿no? O sea, es cosas fragilizadoras y a lo mejor el reposo que te van a mandar, pues va a hacer que tú empieces a pensar en eso, en que tienes una lesión, en que ya tienes un daño, en que dejas de estimularlo y al final se cronifican lesiones que se hubieran solucionado más rápidamente. O sea, yo me noto ahora, por ejemplo, que llevo mucho tiempo sin lesionarme, ¿no? Y toco madera, pero cuando competía era como el estrés de la competición o la necesidad de querer seguir el programa hacía que entrenases con dolor. Y ahí es cuando la cagaba. Ahora, en cambio, si tienes dolor, para un día, para dos, o aflojas y al final nunca llega a lesionarte, ¿no? Porque lo vas apagando al principio, es como los incendios, ¿no? O sea, tú un incendio forestal, si lo apagas cuando sale, pues lo apagas fácil, lo apagan 2 personas, pero si te esperas 24 horas, ya no hay quien lo apague, ¿no? Pues es parecido en esto, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Al final, cuanto más pinchas, llega un momento en el que el dolor te dice que sí, que tú no me has hecho caso, no me has querido hacer caso. Ahora vas a ver lo que es que te duela. Y ahí sí que, digamos que despiertas a una bestia, porque no me has escuchado. El cuerpo al final es como si una persona te está diciendo, tío, frena, y tú no los estás haciendo caso. Y va aumentando el volumen de voz, ¿no? Tío, frena. Hasta que llega un megáfono y te pita al oído y te da 2 guantás y te dice o frenas o te freno, porque si no, que es mi cuerpo también, ¿sabes? Que al final no deja de intentar ayudarte. Por eso el ir más o menos camelándolo, ¿no? Que se dice, que ni tanto ni tampoco. Porque luego también al final con las pastillas lo único que haces es, intentar callar eso. Pero si realmente hay algún tipo de patología o algún tipo de lesión, como lo calles y yo no sepa hasta qué punto generarte ese estímulo, porque no sé si no te está doliendo por la pastilla, no te está doliendo por algo, pues es como que no lo escucho porque lo has callado. No sé si me estoy pasando de rosca o me estoy quedando corta. Entonces, muchas veces nos vienen bien, por ejemplo, no digo que si tienes un dolor mega intenso no te tomes jamás una pastilla, no quiero culpabilizar tampoco a nadie, sé que hay dolores que son muy difíciles, pero tomártelo justo antes de entrenar no sería la mejor opción. Quizá que tengas que tomártela porque no puedes más para dormir, bueno, pues ¿qué le voy a hacer yo un día o dos? Pero que sean cosas, digamos, muy puntuales y precisamente no antes de una terapia o justo o de ejercicio, de lo que sea, porque entonces no podemos regularlo bien.
Sí, al hilo de lo que dices, me parece interesante saber qué opinas de, pues, por ejemplo, de la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos o incluso, bueno, cualquier tipo de antiinflamatorio, incluso yendo a la terapia de hielo. ¿Qué piensas de esto en las lesiones? ¿Está bien o deberíamos dejar que el cuerpo se inflame como mecanismo natural? Lo ideal es dejar que el cuerpo se inflame, porque al final la inflamación no deja de ser una curación. Es decir, el cuerpo se inflama porque quiere llevar más sangre, que lleva más oxígeno, que lleva más de todo para poder recuperar esa zona. Al final es la manera que tiene el cuerpo de curarse. Simplemente, pues ya está, pues conlleva quizá más dolor y que la extremidad se hinche, lógicamente, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, lo genial sería dejar que esa inflamación corra. ¿Por qué? Porque uno, si vamos por tempos o lo que queremos son tempos rápidos, nos vamos a curar antes. Y dos, nos vamos a curar mejor porque no vamos a cortar. Es como si voy al hospital y me trata un médico, pero el médico hace así y de repente se queda pillado y se queda 2 días sin funcionar. Y a los 2 días vuelve a decirme, sí, ¿qué tal? ¿Qué era lo que te dolía? ¿Vale? Pues eso es un poco lo que hacen los antiinflamatorios a la hora de la recuperación de una lesión, ¿no? Es como paro todo mi sistema de curación durante ese tiempo que tal y luego prosigue. Entonces, el tejido no se cura igual de bien ni igual de rápido. Pero yo, que he sufrido dolor durante mucho tiempo, también sé a qué límites puede llegar el dolor. Entonces, nunca culpabilizo a la persona que se toma una pastilla. Simplemente saber que la pastilla conlleva que posiblemente me recuperaré un poquito más tarde y podré recuperarme quizá peor, y en base a una balanza de cuánto me duele y cuánto no, pues decir, oye, vale, yo sé que voy a tardar un poquito más, pero el dolor es insoportable, necesito tomarme algo para descansar, para hacer mi vida y para ser mejor. Pues ya está, perfecto. Mientras que tú sepas dónde poner esa balanza, me parece genial y me parece estupendo, sobre todo en lesiones agudas, ¿no? A mí era deportista de alto rendimiento de pádel y alguna vez me hice un E15 y yo los E15 los llevaba bien, no tenía problema por dejar que la inflamación corriese a cargo. En esa época siempre te ponían hielo, pero bueno, yo también era una niña, me movía mucho, así que casi ni hielo, ¿no? Y se recuperaba muy rápido. Y no me hacía falta porque no sentía ese dolor tan intenso. Con un poco de compresión y elevación iba la cosa medio que, ¿no? Para no frenar mucho esa inflamación. Pero, por ejemplo, si me han llegado a pegar pelotazos cerca del ojo, se inflama muchísimo el ojo, me duele como un diablo, pues si me tengo que poner hielo, me tengo que poner una pastilla porque si no, no me deja continuar. Entonces, yo nunca soy dicotómica de sí o no pastilla, sino creo que simplemente sabiendo los beneficios y la parte perjudicial que nos otorga, pues ser capaces de decidir y decir, oye, tenemos esta herramienta, ¿quieres usarla bajo estos parámetros? Y a partir de ahí gestionarlo. Siempre mejor el hielo que los antiinflamatorios, por supuesto. Claro. El problema yo creo que aquí está en que la gente no es que tome los antiinflamatorios o el hielo porque no aguanta el dolor, sino por defecto. En plan, me da un golpe, mucho antiinflamatorio, mucho hielo, reposo de mucho tiempo y claro, ves que las recuperaciones son lentas, luego requiere incluso rehabilitación porque paras tanto tiempo que no te recuperas bien. O sea, sí, si ese es el caso, si ese es el principal problema, que a mí me llegan del tirón, oye, me he hecho esto, ¿no? Pues como veo que se me está inflamando, me tomo no sé qué. Escúchame, ¿te duele? ¿Eh? No me duele. Pues entonces, tan tranquilo, déjalo fluir, ¿sabes? Sí. Bueno, luego una cosa interesante también que he hablado algunas veces es esto de el tipo de dolor, cómo lo soportamos, esta analgesia endógena, en función del deporte que hacemos. ¿A qué te refieres con eso? Sí, este es un estudio muy chulo que a mí me gustó mucho. Tienen que salir más, ¿vale? Sobre esto porque todavía no está muy, muy estudiado o hay muy pocos y este en concreto, la muestra no es muy grande, pero a mí me gustó mucho y me gustó mucho porque encaja, digamos, con el cuadro de sistema dinámico complejo y de historia. Bueno, te cuento, básicamente cogían a 3 grupos de personas. Uno era un grupo control, que eran personas sedentarias. Otro era un grupo de personas, de atletas de resistencia, en este caso eran triatletas. Y el otro era un grupo de personas, digamos, que realizaban ejercicios de fuerza. Creo que era powerlifting, ¿vale? ¿Y qué es lo que vieron o qué es lo que querían ver? Pues querían ver cómo se comportaban diversos umbrales de dolor y qué aguantaban y si había cambios entre
unas personas y otras. Ya se había visto en estudios anteriores que el hecho de ser deportista hacía que normalmente tu umbral de tolerancia fuese más alto, es decir, hacía falta un estímulo nocivo más intenso y más alto para generarte dolor. Pero en este quisieron ver si había distinción entre tipos de deporte. Y me gustó mucho porque cuadra mucho con los tipos de deporte, digamos, lo que encontraron. Por una parte, lo primero que hicieron fue a nivel de calor. Simplemente le ponían, digamos, una plancha de calor y iban aumentando ese calor en la mano, creo que era, ¿no? Entonces ellos tenían que decir cuándo empezaban a sentir dolor y pulsarlo. Y se vio que de manera significativa los deportistas, en este caso de fuerza, tenían una tolerancia mayor. Es decir, su umbral en el que, digamos, decían que eso era doloroso era más alto, a más temperatura. Hacía falta más temperatura para generarles dolor. En este caso, en los de fuerza. En cambio, en los controles y en los triatletas, no, ¿vale? Pero fueron más allá y dijeron, bueno, una vez que sientes dolor con este calor, ¿cuánto tiempo y si yo voy subiendo la temperatura, ¿vale? ¿Cuánto eres capaz de tolerar? No es lo mismo, ¿no? Cuando tú pulsas y dices, oye, tengo dolor, a cuando tengo que quitar esa mano, literalmente porque me quemo. Y en este caso, los que se llevaban la palma eran los triatletas, eran en este caso los deportistas de resistencia. Eran los que, pese al haber nombrado antes que saltaba el dolor, eran capaces de tolerar más tiempo y más temperatura hasta que lo quitaban, lo cual me dice que su tolerancia al dolor es mayor, pese a que su umbral no fuera tan alto, ¿no? Como el de los de fuerza. Y luego hicieron algo más todavía y dijeron, bueno, vamos a ver cómo funciona ese sistema de analgesia endógena. Para ver esto, lo que se suele hacer es generar un estímulo nocivo, por ejemplo, esa plancha de calor, ¿vale? Y luego meter otra extremidad del cuerpo, ya sea la mano o la otra mano, el pie o lo que sea, en frío, un estímulo frío también doloroso. Y ver si después de ese estímulo frío doloroso duele más, menos o igual la mano a la que se le había hecho el estímulo de calor, ¿no? Esto lo que nos dice es que normalmente cuando tenemos dolor, pero la teoría se llama el dolor y nivel dolor, ¿vale? Es CPM, pero vamos, dolor y nivel dolor. Y es básicamente que si yo tengo dolor en una zona del cuerpo, pero mi madre me pega un chancletazo en la cara, seguramente yo solo notaré el chancletazo en la cara y haya habido una analgesia a nivel del resto del cuerpo, ¿vale? Entonces así es como se testa esto. Se mete la extremidad, no con un chancletazo, pero sí en frío, una de la otra extremidad, y se mira. Pues lo que encontraron fue que en los deportistas, otra vez de resistencia, esa analgesia endógena era mayor. Eran capaces de generar lo que hemos hablado antes de mayor inhibición. En cambio, los controles y las personas sedentarias, o sea, los controles y las personas de deportistas de fuerza, no. Por lo tanto, lo que nos decía este estudio es que pese a que los deportistas de fuerza tenían un umbral del dolor, digamos, un umbral a estímulos nociceptivos de calor más alto, los deportistas de resistencia tenían mayor tolerancia y mejor respuesta de analgesia endógena. Y entonces lo hilaban con el tipo de deporte. Y a mí esto es lo que me pareció más interesante, porque evidentemente yo soy de la que piensa que nuestra historia, nuestra cultura y lo que hacemos adapta nuestra fisiología y vamos así un poquito poco a poco. Entonces lo que planteaban era que al final los deportistas de resistencia, los triatletas, necesitaban aguantar mucho más tiempo o si tenían un dolor X, necesitaban sostenerlo durante mucho más tiempo para poder superar su prueba. De ahí que tuvieran mayor tolerancia al dolor al final. Y luego, como necesitaban eso durante más tiempo, también tenían mejor inhibición, porque como necesito no sentir dolor durante un largo periodo de tiempo, puesto que mi deporte me lo requiere, mi sistema de inhibición funciona mejor para que yo no lo note y pueda terminar ese deporte. En cambio, en el caso de los deportistas de fuerza, digamos que se la juegan a un momento. Entonces, lo que les viene bien es tener un umbral del dolor más alto para en ese momento no notarlo, pese a luego, a nivel de tolerancia y a nivel de inhibición, no tenerla tan alta. Entonces, a mí me gustaba mucho esto. Me gustaba de este estudio, que ya os digo que no es un estudio grande, pero bueno, va en líneas de lo que a mí me gusta hablar. Al final nos muestra esto, que
el deporte que hagamos, la historia que tengamos y quienes seamos, va a hacer que nuestra fisiología se mueva, pues digamos, en un sentido u otro y nos ayude a sobrevivir en ese contexto. Al final es como algo también que se puede entrenar, ¿no? O sea, digo, es que pues el que se acostumbra a sentir esfuerzo siempre, luego no ve el esfuerzo como algo tan desagradable como la persona que no hace deporte, que es sedentaria, o el calor, o cualquier cosa, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en mí. Ahora mismo, fíjate, estoy aquí con un calor impresionante, sin aire y sin nada. Y mis padres, por ejemplo, no pueden estar sin el aire acondicionado, se agobian, ¿no? Y lo mismo con el esfuerzo, lo mismo con el dolor, ¿no? Un poco con todo. De hecho, hay veces que pienso, si no es peor el miedo al dolor que el dolor, ¿no? O sea, y me explico, a veces cuando vas al dentista, o sea, a mí me ha pasado, vas al dentista y el propio miedo a, joder, es que lo veis ahí con los instrumentos, con las cosas, el miedo a que me haga daño es casi peor que luego si te hace daño y lo piensas y lo sientes, o sea, te focalizas en el dolor y dices, hostia, no es tan malo. Pero el miedo al dolor casi que me da la sensación a veces de que es peor. Total, y además es mucho más, digamos, frenante. Es al final lo que hace que no te vayas a exponer ese miedo y lo que te mete en el pozo. De hecho, también hay estudios que hablan de eso, del nocebo, ¿no? Y hay uno muy interesante que a mí me gusta, que es que cogen a un grupo de personas y se las llevan a gran altitud. Entendiendo que a lo mejor al llevárselas a gran altitud puede ser que por X factores generen dolor de cabeza. Bueno, X. Al siguiente grupo se lo llevan y le dicen, se lo llevan a gran altitud y le dicen que les va a producir dolor de cabeza, que seguramente por tralalala, esto te producirá dolor de cabeza. Y al tercero, que es lo más interesante, los llevan a gran altitud, le dicen eso y encima les hacen dormir con personas que tienen dolor de cabeza e insomnio severo. Por lo tanto, tienes todo el mix de sugestión verbal y contexto nocébico. Y lo que se ve es que precisamente el grupo 3, ¿no? El que convivió con esa persona y encima se le dijeron que iba a generar dolor, generó más dolor que el grupo 2 y el grupo 2 más dolor que el grupo 1. O sea que se ve al final que de qué contexto te rodees y encima lo que te hayan dicho y las expectativas que tú tengas hacia lo que te hayan dicho es muy importante para que el dolor sea mayor, menor o incluso nazca. Por lo tanto, no podemos decir que el dolor nunca es lineal a un daño si cosas como que te digan que lo vas a tener o que convivas con gente o con contexto, digamos, un poquito más nocébico que lo tenga, te puede hacer elevarlo muchísimo más. Y este nocebo también actúa cuando te dicen, por ejemplo, pues que ese movimiento está mal hecho, que pedaleas mal, que vas mal sentado, ¿no? Porque yo lo veo mucho en la bici, venga, tú pedaleas mal, ¿no? O sea, sin tener en cuenta que lo primero que es pedalear bien, ¿no? Porque no sabemos qué es pedalear bien y cada persona es diferente, pero o va a un gimnasio, oye, estás haciendo la sentadilla mal, estás pedaleando mal, y claro, eso a ti, ese nocebo te hace casi sentir daño, ¿no? Porque si te están diciendo que estás pedaleando con la rodilla torcida, tú ya casi en la cabeza te puedes imaginar, ¿no? En tu mente te haces tu visualización de tu línea de cadera, tobillo y rodilla torcida y cómo eso está jodiéndote los ligamentos y los meniscos y tal, ¿no? Y luego en realidad quizás no te está pasando, pero te surge el dolor de ahí, ¿no? Directamente. Totalmente, ese movimiento ideal que se ha impuesto en todos los deportes y en todos sitios cuando cada uno mide una cosa, cada uno ha nacido con una historia y cada uno tiene sus cosas como para yo imponerte un movimiento ideal y decirte que si te sales de ahí, que a lo mejor no puedes no conseguir ese movimiento ideal, que si te sales de ahí es malo. Pues claro, las expectativas sobre que tú eres frágil y que tu cuerpo se tiene que sentir amenazado, imagínate, ¿no? Si lo ponemos otra vez con la balanza de amenaza y daño, lo único que estoy haciendo al decirle a una persona, si no lo hagas, ten cuidado que te vas a lesionar, es que todas las alertas que hay en mi cuerpo de amenaza empiecen alerta, 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 cuidado. Y todas las expectativas sean negativas, porque al final eso lo hay con todo, con pedalear, con malas posturas, con, no sé, la moda que dio de que la rodilla no podía pasar no sé cuántos grados en una sentadilla, o sea, cosas como muy locas que luego las piensas y dices tú, pero bueno, que me agacho en mi casa a coger no sé qué cosa y no me parto en dos, ¿sabes? O sea, no sé, sentido no he encontrado a día de hoy.
Sí, lo de agacharse, ¿no? Pues siempre en línea recta, con la espalda recta y tal. Y luego ves gente en el campo, a lo mejor que lleva toda la vida, tiene 80 años, toda la vida encorvándose para coger las cosas y no tiene ningún problema, ¿no? Y a lo mejor nosotros que lo hacemos bien estamos reventados ya de la espalda. Totalmente, totalmente. Se han creado unas expectativas negativas en torno al movimiento y unas expectativas fragilizadoras y catastrofistas que al final solo repercuten en que nuestra sociedad tenga más dolor en vez de menos. Pues sí, me gusta eso como, digamos, mensaje que se puede llevar alguien del podcast, porque creo que es muy importante, ¿no? El tema de esto de no fragilizarnos, de no venirnos abajo por un mal diagnóstico, por un dolor. Y creo que un poco para recapitular todo lo que hemos hablado, sí que me gustaría llevarlo un poco imagínate, un caso práctico de alguien que pedalea, ¿no? Vamos a poner que es ciclista o que es atleta, me da igual, y empieza a tener molestias en algún sitio, ¿no? No sé, en el tendón de Aquiles, detrás de la rodilla, donde sea. O sea, ¿qué le recomendarías que hiciera a una persona así, ¿no? Que se empieza a notar molestias cuando va corriendo y que no sabe si aflojar, si no, si es algo temporal? ¿Qué puede hacer? Vale, digamos que de primeras, si la molestia no es muy, muy intensa, le diría que aún así parase. Diga, oye, venga, me paro, voy a intentar correr otra vez. Primero me paro, a ver qué sucede. ¿Me duele en el reposo? ¿No me duele? Vale. Empiezo a andar. ¿Me duele andando? ¿No me duele andando? Voy, digamos, mirando, ¿no? ¿Que me duele andando? Chico, vamos a bajar el volumen, vamos a irnos a casa y vamos a descansar, ¿sabes? Y si al día siguiente no me duele, pues a lo mejor simplemente fue algo del momento. Y si al día siguiente me duele, pues a lo mejor tengo que volver a descansar o ir a un profesional que me vea si ya me duele andando simplemente. Que no me duele y vuelvo a correr y voy corriendo y a los 5 minutos vuelve a empezarme. Quizá tenga que volver a pararme y a decir, oye, ya está, lo he vuelto a intentar y algo sucede, vamos a hacerle caso a mi cuerpo. Me voy, descanso, pruebo al día siguiente. ¿Me duele más? ¿Me duele menos? ¿Hemos mejorado? Y digamos que esas cositas de ir mirándome, lo haría, digamos, durante 3-4 días. Si veo que ya pasan 5 días y no mejoro, sigo teniendo picos, no puedo avanzar y no puedo correr, que es lo que me gusta, iría a un profesional, ojalá, bueno y de confianza, que lo primero que digas tú sea, vale, el profesional que me ha dicho que tengo que dejar de correr para siempre en mi vida, este profesional no es, me voy a otro. ¿Vale? Y si el otro profesional encuentras al bueno y te dice, vale, pues vamos a ir ajustando estímulos, vamos a ir viendo cargas, te mando, por ejemplo, si es una tendinopatía, ¿no? Te mando un cuadrante de control de cargas para esa tendinopatía para ver cómo ajustarla, etcétera, etcétera. Pues con ese es con el que te tienes que quedar. Entonces, digamos que ese sería un poco el proceso. Nunca alarmarnos de más ni colarnos. Si tenemos que descansar, se descansa, no hay ningún tipo de problema. Eso no es reposo y que te pongas con el pie y no puedas movilizarte, sino simplemente, pues eso, un descanso, ir viendo, y si vemos que nosotros mismos no somos capaces de escucharnos porque no lo hemos hecho normalmente y no nos sabemos llevar bien todavía, pues si a los 5 días no ha cesado, ver a alguien. Si va remitiendo y cada vez hay menos, y pues saber que simplemente va a ir poco a poco hacia abajo. Pero digamos, intentar conocernos un poco más y a la primera de cambio no alarmarnos en exceso. Distinto es que yo esté corriendo, me la pegue, me caiga y me duela. Posiblemente con ese traumatismo a lo mejor sí que nos hemos fracturado algo, o depende de cómo te hayas caído. Saber que no es lo mismo que nazca una molestia cuando vas corriendo, vas andando tranquilamente, a que te pegues una señora hostia. Si te pegas una señora hostia, pues evidentemente lo antes posible mejor, porque puede ser que ahí no le haya dado tiempo el dolor a protegerte, sino que es que te la has pegado. Claro, hacer caso a la escala que tú decías antes, ¿no? Si el dolor es más de un 5, pues ya vamos mal. Ahí sí que claro, vamos a alarmarnos de primera. Y luego, por ejemplo, podemos cambiar de actividad, ¿no? Si no nos molesta, imagínate, yo me hago daño corriendo, pero en la bici no me molesta, pues no me voy a lesionar más por hacer bici, ¿no? No debería. Depende de lo que esté tocado y de lo que se haya dañado, pero si tu organismo no responde, generalmente será porque no te lo estás dañando más. Ya te digo, el organismo es sabio, no dice, no, solo con correr, ¿sabes? Si la estructura que se ha dañado también implica algo a nivel de bici, te lo va a decir. Si no te lo dice, no creo que haya ningún problema. Ahora,
que sigue y eso sigue molestando y tal, pues ya te digo que lo mejor será ver al profesional y que valore, ¿no? Pero evidentemente, si me he hecho un esguince, no voy a quitarme el press de banca. Cosas normales y naturales, ¿no? Que a lo mejor nos ayudan a entenderlo más cómodo. Sí, pero bueno, que puedes tener un esguince y a lo mejor pedalear no al día siguiente, sí, pero a los 3 días ya puedes pedalear. Digamos que el esguince implica una inversión en este caso, ¿vale? O una versión, depende de para dónde te lo hayas hecho. Lo más normal es una inversión del tobillo, entonces son los laterales. Lo primero que se te manda a hacer es flexoextensión, que es más o menos lo que consigues en una bici. Entonces, la flexoextensión te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a que esa inflamación vaya mejor, vaya más rápido, etcétera, etcétera. Puede ser que se te hinche después, pero es normal. Pero lo tienes muy controlado porque no haces ese mecanismo lesional que es la inversión. Por eso digo que ya dependería de cada casito, pero sí. Claro, no vas a jugar al voleibol, ¿no? Con una Eso sería a lo mejor lo ideal, te la puedes jugar y que tu sistema sea buenísimo, pero... Sí. Bueno, Aurora, pues genial, creo que ha quedado muy interesante. Y ya la última pregunta es que quien quiera seguirte, quien quiera ver lo que publica o hablas contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, en Instagram yo soy AJR Fisio. Fisio en inglés, con PH, ¿no? Y con I, latina. O Y, o latina. Y, claro, sí, Fisio. PH, Y, S y latina O. AJR Fisio, sí. Y allí es donde, tengo cursos, digamos, para profesionales a la hora de abordar el dolor lumbar crónico, sobre todo, que es lo que más llevo en este caso, pero subo más o menos de todo a nivel de post y a nivel de reel, algunos más sencillos, otros menos sencillos, pero bueno, intento que a la gente le guste y que aprenda un poquito más y se fragilice un poco menos. Generalmente la cuenta es más para profesionales o gente que más o menos está en el mundillo que para público general. Para público general me parece un poco más difícil de entender a lo mejor algunas cosas. Bueno, yo creo que los oyentes de este podcast lo van a entender. La verdad que lo recomiendo. ¿El mundillo? Sí, la recomiendo mucho. O sea, te lo he dicho antes en privado, pero te digo en persona, creo que hace una labor muy importante hoy en día por evitar esta fragilización del paciente y tantos problemas que tenemos de lesión y de salud que en realidad se evitarían muchas veces sin hacer malas prácticas. O sea, no hace falta que vaya un profesional, simplemente no vaya a un mal profesional o no caiga en los mitos de siempre. Sí, totalmente. Pues muchas gracias a ti por poder charlar y porque el mensaje también llegue a más gente, la verdad. Genial, pues estamos en contacto y espero que no sea la última vez que hablamos. Así que nada, un abrazo.